Recording is on. Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 30 minutos del día de hoy, 3 de diciembre de 2021, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Hago constar que, como es de su conocimiento, el ex magistrado Rigoberto Garza de Lira concluyó su encargo el día 6 de octubre del presente año, por lo que resulta necesario completar la integración legal del Pleno para realizar la presente sesión. Al efecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado señala que el Pleno del Tribunal se integra por 3 magistrados y que para sesionar válidamente se requiere la presencia de todos ellos. Asimismo, señala que en caso de ausencia de cualquiera de ellos, este será suplido por el secretario de Estudio y Cuenta de mayor antigüedad de dicha ponencia. Al efecto, se verificó que dicha condición la cumple el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que oportunamente fue convocado a esta sesión. De manera complementaria a lo anterior, el artículo 18 del reglamento interno de este tribunal establece que para la validez de la integración del Pleno, con un secretario o secretaria de Estudio y Cuenta, bastará que una servidora dé cuenta al principio de la sesión del aviso de ausencia del magistrado suplido, por lo que una vez realizadas las manifestaciones a que se refieren los artículos en cita, y habiendo dado la cuenta pertinente, el Pleno se encuentra debidamente integrado. Secretaria General de Acuerdos, por favor, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes el secretario de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario en el expediente TESLP/JDC, diagonal 67, diagonal 2019. Y punto número 2, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 178, diagonal 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración, el listado de asuntos. Magistrada, magistrado, ¿están de acuerdo con el mismo? Favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. Se le cede el uso de la voz al licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor secretario en funciones de magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el incidente de ejecución de sentencia derivado del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone considerar que la sentencia dictada dentro del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019, no fue cumplida en los términos de la propia ejecutoria, en virtud de que al analizar los oficios remitidos por el ayuntamiento demandado con los que pretendía justificar el acatamiento de la ejecutoria, salta a la vista que el ayuntamiento nunca tuvo presente el inciso E del capítulo de efectos de la sentencia, que lo vincula a consultar, instrumentar, confeccionar, implementar y ejecutar todas las acciones necesarias para establecer el mecanismo de elección de la directora o director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ello con la intervención y participación de los pueblos y comunidades náhuatl, tenec o huastecos, xioi, opames, huirrárica o huicholes, triqui, mazahua, mixteco, otomí, huachichil y en general a cualquier comunidad indígena del municipio con derecho a ser consultado a través de un mecanismo idóneo. Se afirma lo anterior toda vez que basta leer el contenido de los oficios para advertir que el ayuntamiento se limitó únicamente a ordenar a su secretario técnico llevar a cabo la emisión de la invitación pública con base a lo establecido en la Ley de Consulta Indígena del Estado y no en los lineamientos establecidos en la sentencia por cumplimentar. Además, el mecanismo de elección de la directora o director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, cuya consulta, instrumentación y confección fue encomendado al Ayuntamiento de San Luis Potosí, no incide en el método comunitario a los indígenas disgregados en el municipio,
Ello de conformidad con lo resuelto por la Sala Regional al resolver los expedientes SM, diagonal JDC, diagonal 344, diagonal 2020 y acumulados. De ahí que, contrario a lo sostenido por las actoras y actores incidentistas, el comité organizador de la elección de la dirección de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del municipio de San Luis Potosí no necesitaba la autorización o intervención del Ayuntamiento Capitalino para instrumentar y ejecutar su procedimiento de selección. Conclusión que es acorde a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, que dispone expresamente que la persona titular del Departamento o Unidad de Asuntos Indígenas será propuesta de las comunidades y pueblos indígenas de conformidad con sus sistemas normativos y formas de organización comunitaria, garantizando el principio de paridad de género en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal. Finalmente, el procedimiento de la elección instrumentado por el comité organizador de la elección de la dirección de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del municipio de San Luis Potosí aún está supeditado al procedimiento de ratificación por parte del presidente municipal de conformidad con lo estipulado en el antecitado artículo 88 de la Ley Orgánica del municipio, el cual, como se estipuló en líneas precedentes, está en vías de consulta, instrumentación y confección por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Y en general, a cualquier otra comunidad indígena del municipio con derecho a ser consultado. Por tanto, si las actoras y actores incidentistas son integrantes de una comunidad indígena con un sistema normativo y forma de organización comunitaria propio, en todo caso tienen expedito su derecho a proponer al ayuntamiento a la persona que consideren idónea para fungir como director o directora de asuntos indígenas y están a resultas del procedimiento de ratificación. Por todo lo anterior, se tiene al Ayuntamiento de San Luis Potosí y a su presidente municipal, ambos de la Administración 2018-2021, por no cumpliendo la sentencia ejecutoriada de fecha 15 de octubre de 2020. De todo lo anterior, se considera que el incidente formulado por los actores resultó procedente, por lo tanto, en los términos del proyecto deberá requerirse el ayuntamiento demandado para que cumpla a cabalidad con esta resolución. Es cuenta. Gracias, señor secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrado. No, presidenta, gracias. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. Con la propuesta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Claro que sí, magistrada presidenta. Primero, las y los incidentistas cuentan con interés legítimo para promover el presente incidente de ejecución de sentencia. Segundo, se tiene al Ayuntamiento de San Luis Potosí y a su presidente municipal, ambos de la Administración 2018-2021, por no cumpliendo a la sentencia ejecutoria de fecha 15 de octubre de 2020. Tercero, se requiere al Ayuntamiento de San Luis Potosí, Administración 2021-2024, y a su presidente municipal para que, en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente interlocutoria, informen y remitan a este Tribunal Electoral las constancias que estimen pertinentes para acreditar las acciones desplegadas para hacer cumplir la totalidad de la ejecutoria de fecha 15 de octubre de 2020, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, serán acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Cuarto, notifíquese en términos del considerando quinto de la presente resolución. Son los resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. No, presidenta. Gracias. En ese caso, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al lenguaje. Abordamos ahora el segundo de los proyectos identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 178, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se dará cuenta por el conducto del mismo secretario. Adelante, secretario, por favor. Nuevamente, señoras magistradas y señor secretario en funciones de magistrado, con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 178, diagonal 2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar la demanda interpuesta por los actores, en virtud de que la misma, conforme al artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral del Estado, deriva de extemporánea,
atendiendo a que los actores terminaron su encargo como regidores municipales el día 30 de septiembre de esta anualidad, razón por la cual, para controvertir posibles omisiones de pago de dietas, tenían el plazo de 4 días siguientes a la terminación de sus funciones, mismo que se computa en el periodo de 1 al 6 de octubre del presente año. Por lo tanto, si los actores interpusieron sus demandas el día 18 de noviembre de los corrientes, lo hicieron extemporáneamente, por lo que, de conformidad con el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral, su demanda debe ser desechada. Es cuenta. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrado, si alguien desea intervenir. No, gracias, magistrado. Gracias. En ese caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar en funciones de magistrado. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En ese caso, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los resolutivos. Claro que sí, magistrada presidenta. Primero, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por las ciudadanas y ciudadano María Consuelo Zavala González, Alma Graciela Segura Hernández y Carlos Gerardo Espinosa Jaime, por los motivos aducidos en el capítulo D del apartado de estudio de los presupuestos procesales de admisión de esta resolución. Segundo, notifíquese en los términos del capítulo D del apartado de estudio de los presupuestos procesales de admisión de esta resolución. Son los resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración los resolutivos, magistrado, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. Se procede al engroso, por favor. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Perdón, gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a la presente sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 43 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.